Bienvenidos a Relatos, un podcast donde compartimos sobre cultura, libros, ciudades apasionantes, viajes, temas herméticos, esoterismo, simbología y muchísimo más. Comencemos. Es un gusto que volvamos a encontrarnos y en esta oportunidad vamos a hablar de la relación entre alquimia, catedrales y masonería. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué relación hay? Y yo les voy a contar cuándo descubrí que esa relación existía. ¿Saben? Porque tal vez porque me siguen como escritora, que soy una gran lectora realmente, pero el momento en que lo descubrí fue cuando por primera vez estuve en París frente a Notre Dame, a la Catedral de Notre Dame, hace ya varios años. Y desde entonces, cada vez que voy a París y me enfrento a Notre Dame, me doy cuenta de que la vida no me va a alcanzar para terminar de comprender la vinculación entre los constructores, la simbología, la alquimia y la masonería. Pero comencemos sobre todo con cómo comienza o se inicia la construcción de las catedrales. La construcción de las catedrales comenzó con lo que se llamaron los masones operativos. Los masones operativos estaban, vamos a decir, organizados en tres niveles: los aprendices, los compañeros y los maestros. Cada uno de los niveles tenía un diferente alcance en cuanto a sus conocimientos. Entonces, de pronto el aprendiz trabajaba en lo que tiene que ver con la cantera, el compañero trabajaba en otro nivel y el maestro era, como sería hoy tal vez un arquitecto, alguien que conocía más del plano total de lo que era la catedral que se estuviera construyendo. Existen múltiples catedrales góticas, como es el caso de Notre Dame, pero todas tienen una particularidad que para mí es impresionante. Y es que ninguna de esas catedrales, quien las iniciaron, aquellos que fueron sus maestros, no vieron la finalización de la obra. ¿Por qué? Porque las catedrales llevaron muchísimos años de construcción. Por eso tampoco es fácil encontrar firmas. A veces en alguna piedra oculta se puede encontrar algo respecto a quién fue alguno de los maestros que estuvo relacionado a esa catedral. Pero debemos de imaginar las catedrales como la obra de varias generaciones. La otra cuestión importante es que las catedrales son libros en piedra. Y pensemos esto: las catedrales se comenzaron a construir antes de la Edad Media y el fuerte de la construcción fue durante la Edad Media, en un momento en que las personas no sabían ni leer ni escribir. Por lo tanto, las catedrales tenían un objetivo fundamental: instruir, enseñar, formar. ¿Y cómo lo hacían? A través de sus vitrales, a través de las puertas, a través de la simbología, a través de su conformación. A través de todo eso y mucho más es que las catedrales enseñan. Y si pensamos que son muchas las generaciones que participaron de la construcción de una catedral, tenemos que pensar que el conocimiento, la gnosis, como se llama, fue evolucionando y por tanto también fueron evolucionando la complejidad de los símbolos. Las catedrales, como libros abiertos, entonces enseñan con símbolos tallados en piedra. Y ese enseñar como símbolo tallado en piedra nos trae a varios temas que son sumamente interesantes y que seguramente vamos a poder desarrollar más adelante, pero hoy te los voy a mencionar. Por ejemplo, la geometría sagrada. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la serie de Fibonacci. ¿Qué es esto de la serie de Fibonacci, por ejemplo? Para explicarlo rápidamente, cada número es la suma de los anteriores. 0 más 1 da 1. 1 más 1 da 2. 1 más 2 da 3. Eso se llama la serie de Fibonacci.
¿Y por qué es importante la serie de Fibonacci? Porque la serie de Fibonacci nace en la antigüedad, y cuando te hablo de la antigüedad, te hablo de la antigüedad egipcia, de la antigüedad griega, y quizás inclusive de otras culturas mucho más antiguas, de la observación de la naturaleza. Si sales al jardín o tienes una planta, fíjate en lo siguiente. El tallo de una planta no tiene todas las hojas ubicadas de igual manera, sino que de pronto, si estamos mirando el tallo así, aquí tiene una hoja, aquí tiene dos, aquí salen tres, y no es un accidente. Es, por sobre todas las cosas, algo que la naturaleza y esa que yo le llamo esa especie de el ser superior o la conciencia universal de la cual hablaba Carl Jung, hacen y permiten que la planta reciba los mismos nutrientes en todas sus hojas y reciba sol sin que una hoja tape a otra. Pero hay también otros lugares donde nosotros podemos ver el funcionamiento de este tipo de geometría. Por ejemplo, en la flor de los girasoles. ¿Alguna vez observaste un girasol? Son hermosos, ¿verdad? Viéndolos de lejos. Si te acercas, te vas a dar cuenta que, en principio, empieza a hacer una espiral hacia la izquierda, dentro de la flor. Están los pétalos y está el interior. Allí adentro las semillas hacen una espiral hacia la izquierda, pero a continuación hacen una espiral hacia la derecha. De esa manera complementan naturalmente una manera de que esa flor tenga las semillas en el mejor estado posible y se pueda seguir reproduciendo de la mejor manera. Pero también lo podemos ver en caracoles, en determinado tipo de caparazones que las hemos visto seguramente dibujadas o las hemos visto en personas y las vemos en las catedrales, por ejemplo, que conforman círculos o más que círculos, en realidad, no serían círculos, serían espirales que van reproduciéndose de manera tal que permite el crecimiento de esa caparazón sin que pierda el equilibrio fundamental. ¿Y de qué equilibrio estamos hablando? Estamos hablando de el equilibrio de la naturaleza, de la sincronicidad de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de alquimia, cuando hablamos de construcción de catedrales, cuando hablamos de simbología, por ejemplo, en la construcción de las catedrales, la simbología masónica, se utilizaba la escuadra y el compás. Y se utilizaba también el mazo y el cincel. Y eso es importante, porque en algún momento las catedrales terminaron de construirse y se pasó entonces a que toda esa simbología que quedó y que es posible ver en la Sagrada Familia de Gaudí, en la puerta de atrás de la Sagrada Familia de Gaudí, donde ves esas herramientas talladas en la piedra por Gaudí, también las ves en Notre Dame con muchísima más antigüedad, o la ves en Chartres. Entonces eso hace a que nos demos cuenta que el conocimiento viene con nosotros. Lo importante no es creer en algo, sino verdaderamente preocuparnos y ocuparnos de nuestro propio desarrollo a partir del conocimiento existente en la humanidad. Y quiero comentarte un poquito más algo sobre las catedrales. Hay un autor, que hoy no te traje el libro para que lo puedas ver, pero si te interesa el misterio de las catedrales, tienes que leer a Fulcanelli. Fulcanelli fue un famoso autor alquimista del siglo XX que escribió uno de los libros más sencillos de entender y más prácticos, que se llama El misterio de las catedrales, y tomó como ejemplo justamente una de ellas, Notre Dame, entre otras. Por otra parte,
Los constructores de las catedrales tuvieron en cuenta algo de lo que hablamos en algún episodio anterior: la geometría sagrada, la proporción matemática, la simbología espiritual y la astronomía. Nada menor esto último que estoy hablando, la astronomía. Y voy a llevarte allí a que ¿cuál es la ubicación de las catedrales? Las catedrales se ubican de frente al este. Y si vamos a Francisco Piria y su construcción de una catedral que lamentablemente a lo largo de muchísimos años he seguido y documentado y se está totalmente destruyendo, esa catedral construida con sus propios recursos para la gente trabajadora de Piriápolis nunca fue consagrada por la Iglesia Católica. ¿Por qué no fue consagrada por la Iglesia Católica? Por su ubicación. ¿Cómo estaba ubicada? No necesariamente porque Piria fuera un alquimista, porque el saber de la alquimia no necesariamente molestaba a la Iglesia Católica si se trataba de hombres. Sí, y lo vamos a ver más adelante, si ese saber estaba atribuido a mujeres. La nave central de la catedral representa el camino espiritual. La luz de los vitrales y quizás el mayor de los ejemplos es la catedral de Gaudí en Barcelona. El reflejo de los cristales y los colores elegidos son nada más ni nada menos que para hacerte pensar en la iluminación interior. Y por otra parte, la orientación hacia el este tiene que ver con el nacimiento de la luz. ¿Dónde nace la luz? En el este. Y en el castillo de Umberto Pitamiglio vamos a encontrar algo. Existe una pequeña ventana en el piso 1 que da sobre la Rambla, que da exactamente hacia donde sale el sol. Por otra parte, las catedrales, que un poco lo desarrollé en La Palabra Perdida con Francisco Piria, porque me interesa y mucho, y me interesa muchísimo que se esté perdiendo algo tan valioso realmente que en otro lugar del mundo seguramente estaría cuidado. Las catedrales tienen un lenguaje y un pensamiento hermético que está relacionado nada más ni nada menos que con, nuevamente volvemos a Hermes Trismegisto. ¿Te acuerdas? Hermes, el de la H de Umberto Pitamiglio. Bueno, Hermes Trismegisto, que significa el 3 veces grande por su sabiduría. Es importante entonces que recordemos que las catedrales tienen una gran relación con la alquimia, tienen una gran relación con la masonería, pero también tienen una relación con el sonido de sus campanas. El sonido de sus campanas está vinculado con cierto nivel de sonido que hace que esa vibración entre en nosotros y se haga de determinada manera y nos equilibre de determinada manera. Existen catedrales en el mundo que he visto y en las cuales he visto que las campanas principales de las catedrales y las campanas más antiguas han sido sacadas y han sido colocadas en patios que están al fondo de las catedrales. Esos lugares a los cuales, si tenés la oportunidad de ir a visitar una catedral, no te quedes solamente con la parte del frente de la catedral. Visita los lugares a donde nadie va. Si vas a visitar Sacré-Cœur, no te quedes por el lugar que todos los turistas van. Camina hacia la parte del fondo y mirá Sacré-Cœur desde donde lo miran los franceses. Me alegra volverte a encontrar y pronto estaremos en un nuevo episodio.